Junta Patriótica Civil Militar. Por los caminos del contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, los soldados patriotas continuamos su lucha. El petróleo es un recurso del subsuelo no renovable, inalienable e imprescriptible del patrimonio del Estado. Según lo establece la Constitución, y pertenece a 17 millones de ecuatorianos que son sus legítimos dueños. Los gobiernos de turno son simples administradores del recurso que están obligados a rendir cuentas de su honesta administración a esos dueños que son el presente y futuro de la patria. Por estas razones, yo invoco a todos los ecuatorianos, sin excepción alguna, a que activamente defiendan su patrimonio y pidan cuentas de su buen manejo a todos quienes lo han administrado en los últimos 40 años y a los que lo harán en el futuro. Históricamente, en el campo petrolero, podemos hablar de un Ecuador anterior a 1972 y de otro muy diferente después de esta fecha. Porque por primera ocasión en su historia, el Estado pudo llevar a sus arcas el dinero fruto de la exportación petrolera y de la venta de derivados en el mercado interno nacional. En 1972, durante el gobierno militar, encontramos que el Ecuador había entregado a las compañías petroleras internacionales por 50 años, mediante contratos leoninos que cubrían el oriente, el Golfo de Guayaquil y la península de Santa Elena, importantes recursos que habían sido concesionados sin beneficio de inventario al total usufructo de empresas transnacionales. Nuestra labor fue difícil y ardua, pero logramos sentar las bases de una política petrolera nacionalista en forma decidida, firme y patriótica, poniendo orden y legalidad en las contrataciones y concesiones petroleras en ese momento existentes y vigentes, sin excepción alguna. Obligamos a todo el mundo a firmar nuevos contratos como máximo por 20 años y con áreas reguladas por el Instituto Geográfico Militar IGM y sujetas a la Ley de Hidrocarburos, que la pusimos en real vigencia mediante el decreto 430. Creamos CEPE y compramos el 25% de las acciones del consorcio Texaco Golf para que nuestra empresa estatal comience de inmediato a operar en todos los campos de la actividad petrolera. Terminamos la construcción del SOTE, Sistema de Oleoducto Transecuatoriano. Construimos la refinería de Esmeraldas y la terminal marítima de Balao. Constituimos Flopec, nacionalizamos el poliducto Durán-Quito y planificamos la red de poliductos. Modernizamos las refinerías de Anglo y Gulf en la península de Santa Elena. El mercado interno de combustibles se entregó a CEPE, terminando con el negociado de gasolineras de Anglo en el país. A las compañías petroleras que se negaron a firmar nuevos contratos, se les decretó sin titubeos la caducidad de los mismos, sin compensación alguna. Nos tildaron de comunistas y de que alejábamos la inversión extranjera, pero al poco tiempo regresaron con mayor ímpetu, confirmando la tesis de que el oro negro bajo tierra no puede ser ignorado por nadie en el mundo. En consecuencia, revertieron al Estado más del 80% de las áreas dadas en concesión y además se declaró la nulidad del contrato ADA en el Golfo de Guayaquil.
Es decir, se logró recuperar la riqueza hidrocarburífera del subsuelo ecuatoriano, lo que constituye un único e importantísimo patrimonio de 17 millones de ecuatorianos. Si no hubiéramos tomado estas históricas decisiones, habríamos tenido que esperar 50 años, lapso en el que las reservas habrían quedado ya agotadas y entonces, ¿de qué riqueza remanente estaríamos hablando en estos momentos? Por tanto, si escucháramos lo que dicen algunos personajes en estos días, que hay que respetar las condiciones leoninas de las contrataciones existentes por la seriedad jurídica del Estado, perderíamos la mayoría de nuestra riqueza del subsuelo. El contrato firmado por Texaco Golf por 20 años se cumplió a cabalidad, sin reclamo por ninguna de las partes. El resultado económico del mismo ha dado las siguientes cifras: 23.508 millones de dólares para el Estado ecuatoriano, el 93%, y 1.643 millones de dólares para la Texaco Golf, el 7%. En contraste, el balance económico del contrato con Anglo después de su usufructo por 60 años dio 1% para el país y 99% para Anglo. La situación actual después de 30 años es nuevamente un caos. La gran mayoría de los contratos vigentes favorecen en más del 90% a las compañías petroleras extranjeras y menos del 10% queda para el país, y todavía se pretende incentivar aún más la inversión extranjera. ¿Dónde están los estudios efectuados por el entreguismo que demuestren que Ecuador va a usufructuar de su petróleo en mayor proporción? La millonaria propaganda realizada por la compañía occidental por todos los medios de comunicación, engañando descaradamente a los 13 millones de ecuatorianos en ese momento, expresando que tiene 13 millones de razones para continuar en el país usufructuando nuestro petróleo, porque ha contribuido en 20 años con 1.3 millones de dólares para el bienestar y la cultura de nuestro pueblo. Pero no dice los millones de barriles que ha explotado, ni los más de 2.000 millones de dólares que ha usufructuado. Es decir, totalmente al revés de lo que dejó Texaco en igual tiempo. El pez por su propia boca muere. Se ha llevado el 90% y dejado para los inocentes ecuatorianos el 10%. Claro, con la complicidad de los malos ecuatorianos que han manejado el sector energético hasta la presente situación. La política petrolera internacional en la década del 70 fue establecida y fortalecida con el ingreso del Ecuador a la OPEP y a ARPEL y la fundación de OLADI por iniciativa ecuatoriana, cuya sede vino a Quito. Es una lástima que no hayamos obtenido ventaja alguna de esta singular situación por la falta de iniciativas de nuestros representantes en las secretarías permanentes de OPEP y OLADE, sobre todo de esta última, cuyo secretario general acaba de entregar su mandato sin pena ni gloria. La aplicación de la resolución número 90 de la OPEP, y gracias al respaldo político internacional de esa importante organización que nos protegió de las transnacionales. La operación petrolera de CEPE para el futuro quedó garantizada con la asignación permanente del 10% de las utilidades generadas
por la misma empresa como Fondo de Desarrollo Petrolero. Junta Patriótica Civil Militar. Junta Patriótica Civil Militar.